Contanos la propuesta y la conformación de este espacio, ¿por dónde irá? ¿Está naciendo la ancha avenida del medio o no hay lugar? Es la vocación, ¿no? La vocación es que ese electorado, que incluso en la última elección en Cava se expresó a través de cuatro listas que provenían de Juntos por el Cambio, ¿no? Vos tuviste un 30% de Adorni, un 27% de Santoro, pero si sumabas lo que era Juntos por el Cambio, que era la candidata del PRO, que era Los Penato, Larreta, Paolo Oliveto y Lula Levi, terminaba juntando 29. Esto no lo digo eh, por quién ganó o perdió, sino por ese electorado que busca, a pesar de una oferta fuerte de los extremos, busca listas del centro a pesar de que se dice que pierden, que era lo que sucedió en esa elección. Así que la vocación es construir un frente más grande, ¿no? Pero bueno, veremos si se puede. Mm. Pero la intención es esa y si no, por lo menos es expresar un sector importante de la ciudadanía que cree que económicamente no es el rumbo, que el formato extremo no sirve, que hay que ser más racional, acordar medidas sobre la moneda, sobre, en general, la economía, sobre los impuestos, todos, y a partir de ahí resolver los problemas de la Argentina. El peronismo también busca una alternativa. Hay un resabio de peronistas intentando armar algo en el medio, juntándose con La Torre, que es quizás una expresión de la derecha peronista, no tan a la extrema derecha como Milei. No quiere pegarse más ya al PRO, Joaquín de la Torre estoy hablando. Bueno, hay un intento de construcción de también Manes y Schiaretti armando un nuevo espacio. ¿Es ahí donde entablarían negociaciones? ¿Por dónde irían? Bueno, los que mencionaste son de provincia, ¿no? Sí. Pero sí, en ese caso, nuestra mayor referente en el GEN es Margarita Stolbizer. La búsqueda es con esos, con Monzó, con Mazot, eh, también lo tenés a los Randazzo, digo, mencionando el peronismo del que vos hablabas, eh, y algunos otros sueltos, digo, sueltos en el sentido de que por ahí formaron parte del esquema del kirchnerismo y hace rato se vienen separando, ¿no? Eh, Me parece que sí, que es con todos los que ven que los extremos no sirven, que solo alimentan la supervivencia de esas fuerzas políticas, pero que no resuelven los problemas de los argentinos, digamos. Entonces, es una irracionalidad que no te lleva a ningún lado. Y, y que desde ese punto de vista hay un electorado importante que busca el centro. Fíjate que hace ya casi unos 10 años que en realidad las fuerzas se dividen en tercios y aparece algún tercero que si logra representarlo y la gente lo ve, junta el otro tercio, o si no, lo encontrás dividido, como conté en el caso de Cava, en tres o cuatro listas. Esto pasó en el 2015, pasó incluso en el 19 ahí más particionado, en el 23 volvió a suceder. Hay un electorado que está harto digamos, de subsidiar la supervivencia de los polos extremos, subsidiar con su voto, ¿no? Y no construir una opción de centro de consensos, ¿no? Es decir, que la Argentina construya estabilidad, 10 años de medidas o más que duren lo suficiente como para que vos puedas hacer, las cosas sean previsibles, ¿no? Muy buenos días, Natalia Vigón Rufal lo saluda. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Natalia? Bien, usted habló de construir estabilidad. ¿Cuáles serían las políticas que proponen para construir esta estabilidad dentro de la Argentina? Bueno, a ver, te digo las que por lo menos las que proponemos nosotros, ¿no? En Sí. esta construcción puede haber más, pero en el caso nuestro tenés de dos tenores. Una estabilidad tiene que ver con lo institucional, el respeto a la justicia, eh, es decir, ir de acuerdo a las reglas. La cantidad de DNUs que hemos visto en este tiempo
te demuestran una vocación de gobierno, digamos, que no respeta las reglas. Las reglas es que mientras el Congreso está funcionando, envíes las leyes y bueno, te aprobarán lo que te aprobarán y lo que no, no. El abuso tremendo del DNU, amparado que después no haya una mayoría para negarle su vigencia, ha sido tremendo. Por decirte un caso, ¿no? La estabilidad en torno al Estado. Es cierto, es correcto que el déficit del Estado terminó llevándose la economía, entre otras cosas, pero sobre todo el déficit, y que tenés que tender a equilibrar las cuentas, que hubo un gasto excesivo del kirchnerismo que provocó una escalada inflacionaria y otros males y un endeudamiento interno tremendo que también tenés que manejar. También es cierto, y entonces hay que resolver eso desde el Estado, y también es cierto que la importación con un dólar todavía bajo para el que exporta o con impuestos altos, cualquiera de las dos medidas que producen costos muy altos para el que fabrica, no funciona. En esto tenés que acordar medidas. Y por supuesto, en el caso de esto tenemos además una tendencia propia, que es que nosotros creemos que hay que privilegiar el sector pyme. Esto significa impuestos, el valor de la energía, un régimen laboral específico de las pymes. Estas tres por lo menos te diría que son clave. Nos parece que el sector que exporta conocimiento requiere un régimen impositivo específico que reconoce que te puede traer divisas y no que las tengan que dejar afuera porque no pueden facturar por lo que les cobran cuando al país les sirve lo que exportan. Te voy diciendo temas, ¿no? Legislaciones que duren 10 años, esto es central, una vez que se aprueban hay que respetarlas. Es fundamental, es lo que permitió al sector energético en la Argentina, te guste o no cómo lo hizo, que casi de las pocas políticas que fueron estables en los últimos 10 años, que progresen, o 15 años, es así. Las leyes, esto me lo decía con todas las letras el dueño de un astillero hace unos años, las leyes aun cuando son malas, si son la previsibilidad que dura 10 años, prefiero eso, me decía, a tener una ley buena que dura 3 años y después vuelve lo malo. Lo imprevisible es lo peor. Así que bueno, entre medidas económicas y lo estable, y me falta decir mucho más, como lo cultural o lo educativo, pero en principio estas cosas me parece que son centrales. En el Parlamento te esperará un año 2026 en donde ya se anticipó va a haber discusiones muy troncales y esenciales, reforma tributaria, reforma laboral y reforma previsional. ¿Tienen alguna postura al respecto? Sí, claro. En lo previsional ya la venimos haciendo, incluso Margarita ha presentado proyectos. El tema es el ajuste por inflación, que es lo que no ocurrió. El bono es un desastre, me refiero al pago de las jubilaciones, ¿no? Uh-huh. La impositiva, te lo decía recién, la postura nuestra es que esa quedó clara. ¿Y la laboral? La laboral me parece que hay que crear un régimen específico para las pymes. ¿Esto qué significa? Que vos podés garantizar realmente con algún formato de seguro que pagás la indemnización que tiene que tener el trabajador, pero que no te quiebre, o que por lo menos no te escore, como dice un amigo mío, te deje ahí medio por caerte. Esto, en realidad, te digo, un formato tiene varias posibilidades, no es que uno es cerrado a las posibilidades del cómo, pero la pyme necesita eso porque es la que más trabajo da. Ahora, el trabajador tiene que estar cubierto. Esa fórmula la podés construir perfectamente para una pyme, no para las grandes. ¿Por qué? ¿Por qué te hago la discriminación? Porque la grande no tiene problemas con pagar indemnizaciones, con la carga impositiva que tiene, que este es uno de los temas también más importantes que la indemnización, mucho más. No tiene ningún problema con pagar las cargas al Estado, ¿no? Hoy la pyme lo que paga de sueldo no va al trabajador, y esto el Estado lo tiene que resolver absorbiendo parte de ese costo, digamos, que le hace pagar a pyme, y que ese costo no vaya a la pyme, sino que vaya al trabajador, y de esa manera paga mejores impuestos. Esto me parece que es central para que la pyme despegue. Claro. Pero ojo que el gobierno nacional no te habla de la pyme, ¿eh? No te habla de la pyme, no te habla de la pyme, te habla todo el tiempo de costos laborales,
claro. y nunca se tocan temas sensibles como régimen de vacaciones, sistema de licencias, de eso no se habla, de eso que suena más antipático, no se habla. Hablemos de las vacaciones. 15 días de vacaciones porque estamos teniendo una vida promedio laboral de 5 a 7 años con furia. Un trabajador antiguo en una empresa hoy no supera los 7 años de antigüedad en una empresa. Los regímenes de vacaciones, los aguinaldos, el aguinaldo, por ejemplo, ¿se toca o no se toca, por ejemplo? No, para mí no. El problema mayor lo tenés cuando estás en crisis económica. Las cosas, así como te digo que tenés que tener estabilidad, las medidas que vas tomando tienen que reconocer la situación en la que estás. El problema hoy es que no podés dar trabajo y que no podés sostener esa estabilidad económica en tu empresa ni en el trabajador. Así que las vacaciones no son un problema de pagar, ¿no? Ni el SAC. Si funcionás. Así que corregir las variables del dólar para que puedas exportar, dale un RIGI además a la pyme que exporta, un RIGI, no sé si tenés presente lo que es el RIGI. Sí, sí, sí. Eh, el RIGI ha sido pensado para empresas grandes, le han dado libertad en las divisas como en ningún otro caso, le han bajado impuestos, le han dado una cantidad de facilidades con el Estado tremenda. Bueno, pues eso lo tenés que dar al sector pyme, que es el que puede exportar, que actualmente todavía, a pesar de los desastres que ha habido, exporta o exportaba, a pesar de este valor de dólar que no le cierran los números, o de impuestos, ¿no? Porque podrías dejar el valor del dólar, pero bajarle impuestos. Y ahí le dan los costos. Bueno, a pesar de eso, tenés sectores que exportan poco, pero que suman mucho y podrían sumar muchísimo más, como ocurrió en el 2002, 2003, 2004, 2005, con esa estabilidad de la moneda y con menos presión impositiva, y de esa manera el trabajo se multiplica muchísimo más. Entonces, este tipo de cuestiones, como las vacaciones o esas, no son un problema. Además, hablar con un empresario, para un empresario eso no es un problema. Y para el trabajador puede ser importante, ¿no? Es re importante. Muchísimas Por eso, claro, gracias, Sergio, por tal cual. estos minutos tan temprano, insisto, lo remarco, por la mañana. Nosotros estaremos comunicándonos con vos luego cuando avance y madure este proyecto. Muchísimas gracias. Gracias,